Si tienes una Biblia, quisiera que juntos me acompañes al Evangelio de Juan, el capítulo 10, verso 10. Si tienes una Biblia, podemos ir, y si no, puedes usar el monitor. Y dice de esta forma en la traducción, la Nueva Traducción Viviente. Y lee conmigo para seguir. Dice: el propósito del ladrón es robar, el propósito del ladrón es matar y destruir. Pero Jesús, mira lo que dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Podemos leerlo otra vez y vamos a ponerle todo el enfoque que realmente este versículo llama la atención. Dice: el propósito del ladrón es robar, es matar y destruir. Jesús dijo: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Es un versículo trascendente, Jesús compartiendo con los discípulos, pero también es un versículo para nosotros muy trascendente, porque a la vez es un versículo que lo hemos leído y a veces no lo hemos entendido de la forma correcta. Y quiero compartirles que titulé este mensaje El Gran Robo. Estaba viendo hace mucho tiempo una película que llevaba ese título, El Gran Robo. Y la película es interesante porque un grupo de personas planearon robar un tesoro, un banco, y trabajaron con cada detalle para que el robo sea casi perfecto, en el sentido de que nadie notara que se estaba ejecutando un robo. La película traza de esa forma, ejecutaron el robo, la policía llegó, los ladrones ya no estaban, el tesoro había sido movido y nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Y mientras leía este pasaje en Juan 10:10 que acabamos de leer, esta semana tuve la oportunidad de estar compartiendo con un pastor amigo y de pronto dije: quiero compartir esto porque es algo que está sucediendo en la iglesia, que está sucediendo en la sociedad, que está sucediendo en el mundo entero y que no nos estamos dando cuenta. Y que le hemos perdido de vista todo lo que Dios realmente está buscando que usted y yo podamos estar atentos. Y muchos de nosotros, cuando miramos este pasaje de Juan, perdemos de vista y sobre todo no entendemos qué significa o cuál es la manera como el enemigo va a robarte. Muchos hombres, muchas mujeres, muchos matrimonios, muchos padres no estamos teniendo la claridad de cómo es que el enemigo me roba, y pensamos que el enemigo a la hora de robar va a aparecerse delante de ti con una pistola y va a apuntarte y va a quitarte tus prendas, va a quitarte tus cosas de valor, va a quitarte tu cartera, tu dinero, tus tarjetas de crédito, y pensamos que el enemigo nos va a robar de esa forma. Y déjeme decirle que es la idea más ingenua que muchos de nosotros, la iglesia en general y la sociedad está teniendo en relación a la manera como Satanás efectúa lo que realmente tiene que ver a la hora de robar. No nos hemos dado cuenta que desde el día en que conocimos a Dios y desde el momento que fuimos e iniciamos una relación con Dios, ha habido un tesoro preciado que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y ese tesoro se llama el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Y si hay algo que el enemigo quiere robar y va a robar, no son tus cosas, ni mucho menos son aquellas cosas materiales que consideramos de alto valor, sino que lo que el enemigo va a venir a robar es el propósito por el cual Dios te creó. El enemigo ha buscado ser muy sutil. Y muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta porque hemos estado esperando un enemigo que se aparezca delante de nosotros con un arma o con una herramienta punzocortante para querer robarnos, y no nos hemos dado cuenta que el objetivo del enemigo siempre ha sido tomar ese tesoro maravilloso que Dios te entregó. La Biblia dice claramente en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 31, si más no recuerdo, que
cuando Dios crea a Adán y Eva, dice de esta forma: entonces Dios miró que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Diga conmigo, muy bueno. La palabra de Dios muestra y dice que todo lo que Dios había creado y ha creado tiene la connotación de ser muy bueno. Pero esa palabra bueno no tiene que ver únicamente con que sea bonito o agradable, sino que la palabra bueno tiene que ver que todo lo que Dios creó, lo creó con un propósito. Todo lo que Dios creó, el tesoro más grande en toda la creación de Dios es el propósito. Pero la iglesia, los cristianos de hoy en día, hemos perdido de vista lo que está sucediendo hoy en día. Y puede que estás orando, puede que estás congregando, puede que estás intentando hacer cosas para Dios sin darte cuenta que el enemigo ha robado tu propósito. Cuando el enemigo empieza a robar el propósito en tu vida, está atacando tu identidad. Tanto así que hay cosas que antes hacías y ya no las haces. Hay cosas que estás haciendo pero no las haces por la motivación correcta, porque el enemigo ha robado tu propósito. Lo que viene sucediendo en la iglesia de estos últimos tiempos y en la sociedad es que la iglesia ha perdido de vista el propósito y nos estamos conformando solo con la imagen de lo bonito. La gran mayoría de personas hoy vivimos enfocados en lo bonito. La foto de tu perfil en Instagram, la foto de nuestras redes sociales está basado en lo bonito. Los momentos que pasamos juntos con otras personas, o cuando hacemos un viaje, o cuando compartimos algo con alguien, solo está basado en lo bonito. Y pensamos que Dios nos ha dado una vida únicamente para enfocarnos en lo bonito. Y mucho de lo que está pasando en nuestra vida no tiene que ver con lo bonito. No es que Dios esté en contra de lo bonito, sino que Dios no nos creó simplemente para mostrarnos bonitos. Él nos creó para cumplir su propósito. Y la iglesia de este último tiempo ha perdido de vista el enfoque de lo que Dios nos ha creado para cumplir su propósito. Estamos más centrados en lo bonito. Y ya le dije, no es malo lo bonito, pero lo malo es centrarnos en lo bonito y perder de vista el propósito. ¿Cuántos matrimonios hay aquí y estamos casados y estamos centrados más en cómo nos vemos en nuestro matrimonio que si realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos tratando de dar una buena impresión? ¿Cuántos de ustedes les gusta verse bien? Solo el pastor. Y todos tenemos el deseo de vernos bien. Por eso levantamos, nos aseamos, vamos al espejo y vamos a buscar que nuestra imagen que proyectamos sea la mejor. Y si va a haber una foto, que no salga mi papada, que no crezcan mis entradas, que mis patas de gallo se borren de alguna forma, o mis líneas en la frente se disimulen de alguna manera. Y si hay canas, de igual forma. Porque estamos centrados en lo que proyectamos, pero no nos hemos dado cuenta que el enemigo está trabajando para robar el propósito por el cual Dios nos ha creado. El tesoro más grande que posees es el propósito por el cual Dios te creó. El tesoro más grande que tú posees es el propósito. Lo demás son adherentes. El gran problema es que nos hemos centrado en los adherentes y estamos perdiendo el propósito. ¿Cuántos de ustedes saben que en alguna vez, si tú tomaras la decisión de sembrar en un huerto manzanas y tomas la decisión de tomar un espacio de tierra y siembras manzanas, la cosa más trascendente en tu vida va a ser cuando empiece a florecer o a crecer esa semilla? Pero cada día tú te vas a acercar a ese lugar para ver cuándo crece. Y de pronto tú vas a ver que esa planta de manzanas crece y está creciendo y está verde y está linda, y a la distancia se ve verde y se ve muy bonita y tiene muy buena apariencia e incluso hasta da sombra. Pero cada día te acercas y lo único que ves es que la planta de manzana solo está verde, está dando sombra y se ve bonito. Pero un día miras atentamente esa planta y dices, hay algo que no está bien en esta planta. Es que está verde, es que se ve bonito, está creciendo, pero no está dando fruto.
entonces esa manzana para la cual tú plantaste, ese árbol de manzana, no está cumpliendo su propósito. Y lo que el enemigo está haciendo de manera muy sutil es hacer que la gran mayoría de nosotros como creyentes tratemos de vernos bien, de dar una buena impresión, de hasta dar sombra. Pero déjeme decirle que Dios nos creó con un propósito, y el propósito va a ser contado no por nuestra apariencia, sino por el fruto. Jesús dijo en una ocasión: por sus frutos lo conoceréis. Si serás conocido, si seré conocido, no será conocido por lo bonito, sino por el fruto. Dios está interesado en que la iglesia de este tiempo, los creyentes de este tiempo, empecemos a cumplir nuestro propósito. Hay gente hoy en día que ha perdido su propósito en su vida. Tanto así que sus oraciones ya no están enfocadas en el propósito de Dios. Le pide a Dios de todo. Le pedimos a Dios ropa, vestidos, comida. Curiosamente le pedimos lo que ya Él sabe que tenemos necesidad. Le pedimos una serie de cosas: títulos, trabajos, propiedades, dinero. Le pedimos una serie de cosas. Y nos hemos centrado solo en lo bonito, pero no oramos por el propósito de Dios. No estamos preocupados porque no estamos dando fruto. No nos preocupa que simplemente nos estemos viendo bonito y no estemos teniendo el fruto. Y algo que el enemigo hace, la Biblia dice en Juan 10:10, que su propósito, aún el enemigo conoce su propósito. Y dice que su propósito de este es robar. Diga conmigo: robar. Qué peligroso es que un cristiano pueda intentar hacer una vida con Dios lejos de su propósito. Qué peligroso es aún, y no nos hemos dado cuenta, porque muchos matrimonios están juntos pero han perdido el propósito de Dios en su vida. Solo se ha enfatizado lo material, solo se ha enfatizado la diversión, solo se ha enfatizado la distracción, pero se ha perdido de vista el propósito. Entonces ese matrimonio va a empezar a sufrir las consecuencias, porque no hay propósito en su vida. De repente, como creyente, solo llegas a un servicio y no más. No estás buscando entrar a algo más, porque ciertamente el enemigo ha robado lo más preciado en tu vida: propósito. Ya no le vas a encontrar sentido a muchas cosas. La Biblia habla, y podemos ir juntos, si desean, al libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3:17, tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Mire lo que está citando. Tú dices: soy rico. Estás diciendo: soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un miserable. Eso es un mensaje fuerte. La Biblia dice que la iglesia debe escuchar lo que el Espíritu está hablando a las iglesias, que nosotros necesitamos aprender a escuchar, porque no nos hemos dado cuenta, pero Satanás ha sido tan sutil en robarnos el propósito, que hoy en día nuestra vida se ha enfocado solamente en buscar riquezas, en que Dios supla nuestras necesidades, en que Dios tenga que cubrir todos nuestros asuntos, y pensamos que fuimos creados para vivir solamente gozando de cosas de comodidad, y nos hemos olvidado que en realidad ese no es el propósito. Juan 15 dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que ustedes vayan y ustedes den mucho fruto. Una persona no es miserable, una persona no se hace una persona miserable por no tener comodidad, sino cuando pierde el propósito de Dios en su vida. Esta iglesia había perdido su esencia. Esta iglesia había perdido esa esencia importante por el cual fue creado. Hay otra iglesia que va a ser también exhortada porque había perdido su primer amor. Satanás busca robar. Ya le dije, él es
Él es experto en robar, su propósito es robar. Y no va a aparecerse delante de ti con una arma y va a apuntarte. Él va a ser muy sutil para robarte. Muchas personas, no importa cuántos años tengas en tu cristianismo, he visto personas que pueden contar años de su cristianismo, pero hoy no tienen a Dios en su vida. No sirve de nada. No podemos decir nunca creyó necesariamente, sino que también podemos decir que fácilmente el enemigo robó el propósito de Dios en su vida. Muchas personas empiezan el caminar cristiano, pero aún Pablo dijo en una ocasión: he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué? Porque lo que vivimos ciertamente es una lucha, pero no lo hemos entendido. Los cristianos estamos desenfocándonos, buscando lo bonito en vez de buscar el propósito. Nos estamos desenfocándonos, buscando comodidad, buscando riquezas, en vez de buscar el propósito de Dios. Déjame decirte que ninguna de nuestras riquezas irán al cielo contigo o conmigo. Nada de lo que tú y yo alcancemos irá en nuestro ataúd siquiera. De nada servirá haber alcanzado el mundo y no haber sostenido el propósito de Dios en nuestras vidas. No estoy diciendo que es malo que tengas títulos, no es malo que tengas negocio, pero lo malo es que hayas perdido el propósito de Dios en tu vida. Muchos de nosotros hemos hecho negocio orando a nuestros inicios, diciendo: Dios, bendíceme, y de lo que tú me bendigas, yo quiero hacer este negocio y voy a hacer un canal de bendición para tu iglesia. Pasan los años y eso no se cumple. ¿Por qué será? Porque el enemigo sabe robar el propósito. Muchos matrimonios, hombres están perdiendo el interés en su esposa, la esposa está perdiendo el interés en su marido. ¿Por qué será? Si se casaron en el nombre de Dios y el pastor los casó y les puso un momento especial para bendecirlos y todo. ¿Por qué pasa esto? Porque el enemigo es un personaje cuya profesión es robar y hará todo lo posible para robar todo lo que hay en ti. Si eres casado, si eres soltero, si tienes hijos, muchos padres que están aquí, sus hijos les están siendo robados sus propósitos a solas. El enemigo es un ladrón, es un asesino destructor que coge a tus hijos y a mis hijos a solas, robándole el propósito de Dios en su vida. Muchos jóvenes hoy se sienten inservibles. Muchos jóvenes hoy en día se sienten con sentimientos de suicidio. Muchas personas jóvenes hoy tienen ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo les ha robado su propósito. Y todavía tú y yo como padres estamos jugando a vernos bonito, cuando en realidad lo que necesitamos es levantarnos, tomar nuestras armas que no son naturales sino espirituales, y entender que el tesoro más grande que Dios me ha dado es el propósito por el cual Él me creó. Que el tesoro más grande en la vida de mis hijos es el propósito de Dios. Mucha gente no se ha dado cuenta. Antes servía más, hoy no quiere servir, no porque las circunstancias lo tienen así. El enemigo ha empezado a robar, porque la iglesia ha tenido una visión corta de lo que el enemigo iba a hacer y cómo iba a ser. Si has estado esperando al enemigo con un arma frente de ti, te equivocaste, porque la Biblia dice que él no descansa hasta hacer tropezar a uno de nosotros. Muchos cristianos hasta están perdiendo el sueño porque el enemigo les ha robado la tranquilidad. ¿Cuántos de ustedes han leído Salmo 3 y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré? Mucha gente no puede ni dormir porque el enemigo les roba el propósito. Toman decisiones incorrectas y muchos tomamos decisiones incorrectas, y el enemigo usa todo eso para robar nuestro propósito por el cual Dios nos creó. Por eso que la vida cristiana necesita tomar un repensar. Necesitamos volver al diseño original. Esta iglesia que estaba tomando crédito de sí misma, diciendo: soy rica, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, era en su propia óptica. Pero a los ojos de Dios, Dios le dijo: ¿no sabes que eres miserable? ¿No sabes que eres digna de lástima?
¿No sabes que estás pobre, ciega y desnuda? Porque cuando perdemos nuestro propósito en nuestras vidas, esa será la condición. No es cuánto tiempo vienes a la iglesia, no es cuántos años dices tener en tu fe, es cuánto del propósito de Dios estoy llevando a cabo. Porque si solo te ves verde, solo te ves bonito, solo estás dando sombra, Dios no nos creó para eso, nos creó para dar fruto. Y Él dijo claramente que Él había implantado a través de Jesús una simiente real. Cuando usted y yo podemos ir al libro de Pedro y vamos a encontrar en el pasaje de Pedro, cuando el apóstol Pedro mismo va a hablar a los creyentes, primera de Pedro 1:23, dice, Pedro mismo estaba tomando un tiempo para compartir y dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestra simiente, déjame decirte, la palabra simiente significa semilla. ¿Cuántos saben de esto? Mira lo que dice este pasaje y quiero que usted y yo lo entendamos. Porque una de las cosas más lindas que está sucediendo en estos últimos tiempos es que la gente que está abriendo la Biblia está teniendo una transformación plena. La palabra de Dios es real, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Y cuando la leemos necesitamos entender, dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me encanta mirar este pasaje porque ¿cuántos de ustedes recuerdan Génesis? Y en Génesis todo lo que Dios creó, lo creó por su voz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, existan árboles, y existieron. Ningún árbol en el Génesis fue creado por lanzar una semilla a la tierra y esperar que crezcan. Dios dijo, exista la luz, y existió la luz. Existan las hierbas o las frutas de ese entonces, y existieron. Qué maravilloso. Pero ¿qué más sembró Dios a la hora que declaró eso? Un ADN. Porque lo que iba a venir después de esas plantas iba a ser otras plantas, pero esas plantas sí iban a reproducirse por semilla, y esa semilla iba a dar fruto. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Él nos ha resucitado, nos ha renacido juntamente con Cristo. ¿Y sabes qué semilla ha puesto en ti? La semilla de su palabra, para que a través de ti y de mí se cumpla los propósitos de Dios, para que a través de ti y de mí se cumpla la razón por la cual fuiste creado, la razón por la cual tú y yo existimos. Lo que está sucediendo en la sociedad y el mundo es alarmante, y la iglesia no puede bajar la cabeza, ni mucho menos la iglesia puede tratar de enfocarse en lo bonito. No es suficiente. Hemos estado viviendo con la idea de tener un poco de dinero, un poco de buena ropa, un poco de diversión, un poco de comodidad en la casa, y nos hemos sentado a celebrar como si esa fuera la razón por la cual fuimos creados, cuando en verdad bíblicamente fuimos creados para llevar a cabo la voluntad y el propósito de Dios. La iglesia necesita despertar, porque mientras usted y yo estamos jugando a vernos bonito, el enemigo está cumpliendo su objetivo. Dice Juan 10:10, su propósito es robar. Es robar. Y lo hace de forma puntual. Se prepara para hacerlo. Te roba la tranquilidad, te roba el descanso. Pero no es lo único que hace el enemigo. La segunda fase en la cual un enemigo como Satanás ataca, dice que roba y mata. Roba y mata, porque si en algún momento pensaste, wow, estoy descubierto, creo que el enemigo me está robando mi propósito, no te sientas mal, porque lo quiere hacer conmigo, porque lo intenta hacer conmigo también. Y esto no es un asunto de que sucede allá y de acá para acá no sucede, sucede a todos, porque como pastor, como líder, como hombre, como esposo, como padre, el enemigo va a buscar robar el propósito.
Él no está respetando a nadie. Y si tienes hijos pequeños, no pienses que Él respeta a niños. Está robando el propósito a los niños. Hoy en día más que nunca, y lo ha hecho siempre. Mire el libro de Éxodo, cuando Moisés iba a nacer, nació en medio de un edicto donde todos los niños varones debían morir. Él estaba robando el propósito. ¿Sabes quién venía? Era Moisés, era el Salvador que Dios iba a usar. ¿Está aquí conmigo? La madre no lo pudo proteger. Tuvo que tomar un canasto, ponerle brea, tomar al niño y soltarlo a la mar. Pero Dios estuvo allí para actuar a favor de ese niño. La historia cuenta, aún Jesús vino en medio de una crisis aquí, y también los niños debían morir. Satanás no respeta ni hombre, ni mujer, ni joven, ni adulto, ni adolescente, ni niño, ni niña. Él no mira estatus social. No pienses. Por eso a veces la gente tiene una idea equivocada sobre la vida todavía en la sociedad, y piensa que como hombre yo necesito andar en las grandes esferas porque necesito ese tipo de roce social para que mi vida trascienda. Y no tengo nada. Si tienes amigos en las grandes esferas, qué bueno, pero debo entender, yo puedo llegar a las grandes esferas, pero si no tengo el propósito de Dios en mi vida, pues mi vida será triste y desventurada. De nada servirá que yo tenga títulos, de nada servirá que cuelgue en mis paredes cosas o situaciones de muchos valores que yo pueda determinar si he perdido el propósito de Dios. Satanás está en serio para robar. Siempre estuvo en serio. El evangelio es una lucha espiritual. Pero la iglesia de hoy todavía sigue pensando que Dios nos trajo a este lugar para que todo se vea bonito. ¿Te gustan las sillas donde están sentados? ¿Está cómodo? ¿Sí? ¿O la cambiamos? O sea, creo que está bonito, pastor. ¿Qué tal? ¿Le gusta la alfombra? Sí, pastor. ¿Qué tal? ¿Te gusta la pantalla? Es que bueno. Eso no le impresiona a Dios. Dios no nos creó para eso. Él nos creó para sus propósitos. Sí, eso está allí, pero Él no nos creó para eso. Él nos creó más para cosas que puedan ser trascendentes. La Biblia dice que los ojos de Dios recorren la tierra. ¿Para qué? ¿Para ver cosas bonitas? No, Él ya las hizo bonitas. Génesis 1:31. Y todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Los ojos de Dios recorren la tierra para buscar corazones dispuestos para hacer su voluntad. ¿Se ha dado cuenta? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? No te sientas mal, ya te dije. Si sientes que has perdido muchas cosas, es porque el enemigo te ha estado drenando, te ha estado robando. Nos has estado robando. Ya les dije que hay días que yo puedo pensar y decir, oh Dios, ya no quiero hacer esto más. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios quien produce el querer como el hacer. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Y si el Espíritu de Dios produce el querer como el hacer, ¿por qué hay cosas que no estás haciendo? Es que el Espíritu no me provoca. No, es muy probable que estamos perdiendo el propósito. Y si pierdes el propósito, pierdes tu identidad. Y si pierdes tu identidad, no vas a ser consecuente a lo que Dios te ha creado y a lo que Dios me ha creado. Pero las cosas no terminan ahí. El enemigo es muy terrible, y la segunda fase que él va a buscar es matar. Diga conmigo, matar. Oh, pastor, este mensaje, ¿por qué tiene que sonar así? Es que en un robo, no todo termina en robo. Y la persona del enemigo, él te aborrece. Él nos aborrece porque somos la máxima creación de Dios, y Él sabe que en ti Él ha puesto la semilla, la simiente de Cristo, y que si tú activas tu propósito, lo único que saldrá de ti será más semillas de la simiente de Cristo.
Por eso es que te aborrece, por eso es que me aborrece. Hay personas que hoy en día no están entendiendo y piensan que el venir aquí un instante y escuchar solo un poco de música es suficiente, o de escuchar este mensaje un poco y decir: ¿a qué hora se calla este loco? Y quiero ir a casa y comer mi almuerzo con mi lomo al jugo. Puedes pensar esto, pero déjame decirte, Él está robándote tu propósito, pero no termina allí, porque el otro juego o la otra intención que Él va a aplicar es matar sueños, matar anhelos. Está matando los sueños de nuestros hijos. ¿Cuántos padres tienen hijos? ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Y déjame decirte que los está yendo a buscar a solas, en su habitación, cuando tú y yo no estamos cerca, y los está buscando para matar sus anhelos, matar sus sueños. ¿Cuántos de nosotros recordamos ser joven? Todo lo que soñaste hacer para Dios, el enemigo los está matando a solas, los golpea a solas. Y no nos hemos dado cuenta todavía. Y pensamos: hoy yo pensé que ser cristiano, que todo me iba a ir como un jardín de rosas, como dijo la filósofa Annette. Y es que no es jardín de rosas. En realidad esto es una lucha. Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano para la vida eterna. Ay, pastor, es que no sé qué le está pasando a mi hija, que ya no quiere hablar conmigo, ya no sé qué le pasa, que se corre de mí. Déjame decirte que el enemigo está prosperando en su plan. Él está buscando robar y matar. Él quiere dividir generaciones. Él sabe que si separa a un hijo de la influencia de su padre, ese hijo es más vulnerable para ser aniquilado, y él lo va a hacer. El enemigo no tiene ninguna duda en querer aniquilar a tu generación. Mientras tú y yo estamos jugando a ser cristianos, Él está en serio. Él está en serio. Mientras tú y yo estamos pensando en que si este domingo es un domingo más y que cómo lo cerraremos, no, el enemigo está en serio. Y necesitamos, iglesia, levantar la mirada, porque Él está en serio para matar. Lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo siendo adultos. ¿Cuántos de nosotros como adultos somos lo suficientemente orgullosos? Hemos sentido que el enemigo está matando nuestros deseos de orar, de congregar, de leer la Biblia, de dar, de bendecir, de trabajar para el reino. Nos está matando, pero no hemos sido capaces de reconocer y decir: oh Dios, no tengo deseos por orar, haz algo en mi vida. El enemigo sí está en serio, sí está en serio. Él no va a descansar hasta hacer caer uno de nosotros. La iglesia tiene que levantarse. Creo en lo bonito, creo en lo bueno, pero no fuimos creados para esto. Jesús caminaba con sus discípulos y en el camino encontró una higuera, y la Biblia dice que Jesús se acercó para tomar. ¿Qué iba a tomar de la higuera? ¿Sombra? ¿Se iba a tomar un selfie con la higuera? Jesús se acercó para buscar, dígamelo conmigo, ¿qué quería Jesús encontrar en la higuera? Fruto. Es que esa higuera no fue creada para estar verde. Es que esa higuera no fue creada únicamente para que se vea bonita. Esa higuera fue creada para que tenga fruto. Iglesia, queridos, no fuiste creado para verte bien. Únicamente fuimos creados para tener fruto. Y que vuestro fruto sea para vida eterna, dijo Jesús en Juan 15:8. Usted y yo necesitamos entender el ataque que viene sufriendo la iglesia, la sociedad y el mundo. Porque tengo que decirte que la historia continúa. Es que el enemigo, dice Juan 10:10, dice que el ladrón, léalo por favor, márquelo, el propósito. Es que tú me entiendes qué poderoso es el propósito, que si el enemigo pierde su propósito, deja de ser malo. Sí, parece chistoso que si Satán perdiera su propósito, dejara de ser malo, pero déjame decirte algo más terrible. Eso suena chistoso, pero muchos cristianos hemos perdido el propósito y estamos felices. El propósito del ladrón es robar. No termina, esa es la primera parte de su ataque. El segundo ataque es matar.
Matar emocionalmente, matar mentalmente, matar físicamente. Sí, va a buscar aniquilar en todo sentido. Usted sabe cuánta gente hoy en día ha llegado a los 60 años sin cumplir muchas cosas que Dios les dijo que haga. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no solo les robó el propósito, sino que les mató. Les mató en sus anhelos, en sus sueños, les mató en la seguridad de decir: yo te he dado dones, yo te he ungido, yo te he llamado, yo te elegí, yo te puse un nombre a ti. Es que ha sido tan terrible todo este aniquilamiento que el enemigo ha desatado y pensamos que no está pasando nada. ¿Por qué? Porque a pesar de todo Dios es fiel. Tengo chachá nuevo. Eso no es la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para que haya fruto, fruto, fruto de una simiente incorruptible que es de Cristo a través de la palabra de Dios. Por eso que el enemigo te odia y nos aborrece. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos en el nombre de Jesús y tirar adelante, reconocer que Dios, necesito estar de regreso a tus propósitos. El enemigo ha querido robarme, pero tú me lo devuelves. Señor, el enemigo ha querido asesinar sueños, anhelos. ¿Cuántos de ustedes, el 99% en este lugar, alguna vez soñaste cantar a Dios? ¿Cuántos de ustedes tocan un instrumento? ¿Cuántos de ustedes soñaron tocar un instrumento? ¿Y sabes por qué no lo llevas a cabo? Porque el enemigo te ha robado y te ha matado los deseos de seguir haciéndolo. Ay, es que ya no siento. Mira, toma asiento y reconoce la verdad. El enemigo nos está robando y matando el deseo. Él sabe que eres un agente, que tienes dentro de ti una simiente incorruptible. ¿Qué van a salir de ti? Solamente otra gente con la misma semilla. Por eso que los cristianos de hoy en día, cuando se casan, ¿cuántos padres tienen hijos pequeños? Oh, padres, necesitamos revisar nuestra doctrina bíblica con nuestros hijos pequeños. ¿Por qué razón? Porque ellos son esa simiente también. ¿No ves que vienen de nosotros? ¿Y qué crees que hay en ellos? Es propósito de Dios y el enemigo los va a buscar aniquilar. Pero déjame decirte que la historia no termina con robo y muerte, sino que además de eso, dice Juan 10:10, su final es destrucción completa. Destrucción. ¿Alguien entiende el significado de la palabra destrucción? El lugar donde cayó este ataque de Hiroshima, no crece nada. No hay nada alrededor que crezca. No hay nada en lo absoluto que crezca en ese lugar. Ese es el objetivo del enemigo. Para ti, para mí, para nuestros hijos, para nuestra generación, para esta sociedad. Destruir. Destruir. Es una destrucción plena. No nos hemos dado cuenta. Pero el enemigo está en serio. ¿Cuántos de ustedes tenían sueños de hacer cosas grandes para Dios? ¿Y sabes por qué no lo haces? El enemigo, dice Juan 10:10, roba, mata, destruye. Roba, mata y destruye. Está en serio. Hace unos días, un caso muy puntual del asesinato de Charlie Kirk. Ustedes conocen la historia, la noticia. Un hombre que presentaba mucha defensa en relación a la verdad, la vida, pregonaba principios bíblicos, fue asesinado públicamente. ¿Dónde estaba Dios cuando mataban a este hombre? ¿Alguien sabe dónde estaba Dios? ¿Que Él no es su hijo? ¿Que Él no es que protege, un padre que protege? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? ¿Tienes una Biblia? ¿Cuántos de ustedes saben que para que este libro esté impreso,
Hubo mucho derramamiento de sangre, mucha persecución, mucha muerte. El primer mártir en la iglesia fue Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, en público. ¿Fue justa su muerte? No, de ninguna forma. Pero la iglesia todavía no se ha dado cuenta que muchas de las cosas que las siguientes generaciones alcanzarán será producto aún de estar dispuesto de presentar defensa del evangelio aún hasta la sangre, como lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué hacemos la iglesia? El enemigo roba, mata y destruye. Le hago una pregunta. El que pierda su vida por causa mía, dice, ciertamente la ganará. Él no ha podido tomar la vida de ese hombre. Sí, ya no está en este tiempo. Pero donde se ha cumplido este ciclo es en el hombre que disparó, porque le robó su propósito, le robó su identidad, destruyó sus sueños, sus anhelos. ¿Me entiende? Y lo utilizó como un agente de destrucción. El enemigo está en serio. Él no está jugando. ¿A dónde quiero ir, iglesia? Necesitamos avivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos reconocer qué cosas el enemigo ha estado robando en tu vida. Qué cosas el enemigo, tú y yo quizás no nos dimos cuenta de que él nos estaba robando o ya te robó. Y que de repente has pensado que porque, como la iglesia en Apocalipsis 3, porque tienes cierta comodidad y hay ciertas riquezas, te has sentido desde esa forma, como dice la palabra, has sentido que eres rica, que estás enriquecida. Y no tengo nada en contra de mejorar y prosperar. El problema es cuando ya no estamos prosperando en los propósitos de Dios, en el propósito de Dios, cuando ya no estamos yendo para dar fruto. El enemigo sí está en serio en su trabajo de destruir. Sí está en serio en su trabajo de robarte, de matar cosas en tu vida, de matar anhelos, matar deseos. Es su profesión. Pero termina el mensaje en Juan 10:10 y mira lo que dice Jesús. El propósito del ladrón es robarnos. El propósito del ladrón es robarte. Él quiere robarte. Él quiere matarte. Es destruirte. Pero léalo conmigo. Pero el propósito de Dios, dígalo conmigo, el propósito de Dios es darme vida. Una vida plena y una vida abundante. ¿Se ha dado cuenta? Pero esa vida plena es cuando llevo a cabo el propósito de Dios. Una vida plena no es enfocado en mi idea. Padres, levántate. El enemigo está muy, muy empeñoso en robar, en matar, en destruir nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Es hora de levantar nuestra cabeza y decir: Señor, vuelvo a ti, a tus propósitos, y levanta tu artillería pesada de la oración, del ayuno, de buscar la presencia de Dios. Porque Él sabe que nuestros hijos, a los que amamos, que no son nuestros, tienen la semilla que fue implantada por Dios a través de Cristo y de su palabra. Y si queremos ver a la siguiente generación, necesitamos ponernos de pie ahora. Y tengo que decirte la verdad: no esperemos hijos más fervorosos de lo que tú y yo somos. Reproducimos lo que somos. Nuestros hijos necesitan modelarle una fe genuina, un evangelio de poder. Basta ya de modelar un cristianismo donde solo hemos querido, ok, vamos a la iglesia, pero ya, no más. No, es hora de modelarlo y decir: ¿sabes qué, hijo? Estoy con todo, con lo que Dios tiene.
Él es el dueño de nuestro propósito, de nuestro destino. Jóvenes, no dejen cabida al enemigo. El enemigo está en serio. Roba, mata y destruye. Y no se va a detener. Ahora mismo, después de este mensaje, no porque yo te lo he predicado, yo creo que este mensaje va a ser repetido en muchas otras iglesias, con muchos otros pastores, porque lo que Dios ha empezado en el mundo espiritual, lo que acaba de suscitarse en el mundo natural, tiene que exacerbar, en el buen sentido de la palabra, a la iglesia. Y la iglesia debe ponerse de pie. Y los cristianos necesitamos tomar nuestro puesto en la batalla. Y si hasta ahora no lo habíamos pensado así, esta es una guerra. Es una guerra. Queridos, eres un soldado. Y si no peleas como soldado, ese enemigo sí pelea en serio. Roba, mata y destruye. Pero gracias a Dios que tenemos a Jesucristo, que Él vino para darnos vida plena. Diga conmigo: vida plena. Vida abundante, vida plena.